A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Martes, y no cualquier martes, martes de la semana en que 20 de junio, el recuerdo a alguien que también hay que destacar su aspecto de escritor, al general Manuel Belgrano, que también dejó un legado escrito importante. Y el viernes tenemos, viernes 21 de junio, solsticio de invierno, Inti Raymi, el día de menor luminosidad solar del año, y después del cual todos los días un minuto más hasta el solsticio de verano. Es una semana muy especial. Entonces nos preguntábamos con la producción del equipo, la gente de la Sociedad Argentina de Escritores, hoy no podemos traer cualquier invitado. Tenemos que tener un invitado que tenga que ver con estas cuestiones de lo trascendente, y todos coincidimos. Miren, además tengo el libro acá, que ha tenido la gentileza de enviarlo a la editorial, Cuerpos Resplandecientes, de María Rosa Lojo. Vean, es un libro ineludible, tan ineludible como hacer el programa de hoy. La tenemos aquí a María Rosa, con quien nos conocemos hace tiempo. Entonces yo venía pensando, ¿cómo la presento? Y mientras caminaba acá hacia la radio, pensando cómo la presento, digo, a ver, simple, así, así, asá. No, pero falta todo esto otro. Entonces, así, así, asá. No, pero falta lo otro. Dije, corto por lo sano. Porque no hay forma de reducir la presentación de María Rosa Lojo en 5 palabras. Yo voy a leer completa la solapa de tapa de este libro recién publicado, una edición corregida, aumentada de Narrativa Hispánica, Alfaguara, la editorial, María Rosa Lojo, Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. Leo. María Rosa Lojo, nacida en Buenos Aires, es autora de una destacada producción literaria y académica. Su obra creativa, traducida a varios idiomas, incluye las microficciones y los poemas en prosa compilados en Bosques de Ojos, las novelas La Pasión de los Nómades, La Princesa Federal, Una Mujer de Fin de Siglo, Los Libres del Sur, Finisterre, recuerdo haber leído y subrayado algunas frases en Finisterre, Árbol de Familia, Todos éramos hijos y solo queda saldar, colecciones de cuentos, Historias ocultas en la Recoleta, Amores insólitos de nuestra historia. Y así los trata la muerte. Un álbum ilustrado, el libro de las sin iguales, y el único sin igual, que tiene coautoría con Leonor Beuter. Ahora, la cantidad de premios que ha obtenido María Rosa Lojo. Vamos a esta síntesis que está en el libro. Primer Premio Municipal de Narrativa de Buenos Aires, Premio Conex, Premio Internacional de Poesía Antonio Vicaro, 2017, Canadá. Medalla de la Hispanidad, Medalla del Bicentenario, Gran Premio de Honor 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores, el Gran Premio de Honor 2020-2020 de la Fundación Argentina para la Poesía, la Medalla de Poesía y Arte Homero de 2021 de Bruselas. En 2022 ingresó como miembro de honor a la Real Academia Gallega y en 2023 fue declarada personalidad destacada del ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Con todo eso y mucho más, esta un tanto destemplada noche de martes porteña, pero María Rosa Lojo se vino a Radio Cultura, a este programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Se va a quedar hasta la medianoche en punto. Bienvenida, María Rosa, y gracias por estar acá. Pero gracias a vos, Antonio, por la invitación a este espacio hermoso de Radio Cultura, que ya he estado otras veces
Todos los programas son excelentes y bueno, y este de la SADE para mí es un lugar especial. Muy agradecida a lo que a los reconocimientos que he tenido de la SADE y a lo que la SADE hace por todos los escritores. Nuestros oyentes pueden preguntarse qué puedo encontrar, qué voy a encontrar en este nuevo libro de María Rosa Lojo, Cuerpos Resplandecientes. ¿Qué van a encontrar acá? Creo que van a encontrar, en primer lugar, a la Argentina. Este libro se ocupa de figuras santificadas, pero no cualquier figura santificada, que hay muchas, sino las que son nuestras de una manera más entrañable, por pertenencia a una misma comunidad cultural, a una cultura plural desde ya como es la Argentina, pero a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Hay una historia también común, hay una memoria, hay valores, formas de entender el mundo, que son las nuestras, sin que esto signifique, buscar esencialismos ni nada por el estilo, pero basta recorrer la historia para ver cómo estas figuras van surgiendo, se van renovando desde el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, adquieren nuevas formas, se pueden ordenar, y de hecho lo intenté realizar eso en el ensayo que es el prólogo del libro. Sí. Se pueden ordenar en diversas tipologías y se caracterizan sobre todo porque tenemos una particular cercanía con ellas. Por eso están reunidas en el libro. No todas son santos no canonizados, aunque la mayoría sí lo son. También están San Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero, y está el Beato Seferino Namuncurá. Pero ambos son, como todos los demás, figuras espontáneamente populares y nuestras, antes de que fueran oficialmente canonizados, lo eran. Claro, porque estamos hablando de estos santos populares, hasta santones podríamos decir, que en realidad no es algo que surge, en nuestro caso, desde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para el pueblo, sino que el pueblo genera sobre ellos algo. Exactamente. Por supuesto, hay algunas diferencias. La principal es que para ser canonizado por el pueblo no es necesario cumplir el requisito de virtud heroica o de conducta intachable que se le pide a santos y santas canonizados por la Iglesia, pero eso se compensa de alguna manera dentro del imaginario popular, porque en todos los casos estas figuras han sufrido diversos tipos de padecimientos, de pruebas, de calvarios, para usar una palabra muy cargada de sentido, que los aproximan a la figura sufriente de Cristo también, y que los hacen más vulnerables y humanos, algo que provoca una gran empatía en los fieles. Eso por una parte. Por otra, hay un requisito que tampoco está comprobado que lo cumplan porque no hay causa oficial, y es el hecho del milagro. Claro. Pero los devotos creen que han sucedido esos milagros. Basta ir a cualquier santuario de los más conocidos, como el del Gauchito Gil o la difunta Correa, para encontrarse con un montón de exvotos, de agradecimientos que narran esa experiencia del milagro que los fieles, los seguidores, piensan que ha sucedido por la mediación de estas figuras. Tenemos un ejemplo muy claro que yo mencioné en algunas otras ocasiones, y que hay un capítulo del libro dedicado a ello, que es el ejemplo, ahora voy a decir el nombre popular, de la Madre María. La Madre María, gran personaje. Ahora vas a hablar de ella, pero la Madre María, que desencarnó a principios del siglo XX, está enterrada en el cementerio de la Chacarita. Yo desafío al que quiera, ahora el cementerio está cerrado, pero mañana cuando el cementerio de la Chacarita abre, vaya, camine y póngase frente a la tumba de la Madre María, va a encontrar que hay flores frescas.
Y siempre digo, alguien que no tiene redes sociales, que no tiene un programa en TikTok, no tiene Instagram, sin embargo, hay una transmisión de esa devoción, supongo que de padres a hijos, de devotos a descendientes de ellos, porque esto sigue vigente, para no hablar de un día, el día del nacimiento de la Madre María o el día en que desencarnó, que ahí ya directamente es una romería la cantidad de gente que va. ¿Quién fue la Madre María? Bueno, la Madre María no nació en la Argentina, pero pasó la mayor parte de su vida en ella. Lo sabés vos mejor que nadie, pero sos autor de dos biografías muy importantes, una de la Madre María, otra de Pancho Sierra, El recero del infinito. Así que, pero bueno, digamos que para los oyentes, fue una mujer que no pertenecía, como la mayor parte de los santos populares, al estrato social más humilde, pero sí se dedicó a los humildes, tal como ocurrió con el mismo Pancho Sierra. Que, además, bueno, no solo eran los humildes, porque son dos figuras espirituales que recibían a todo el mundo, no importa de quién eran ni dónde habían nacido. De hecho, la Madre María era amiga y consejera de Hipólito Yrigoyen. Exacto. Así que ella nunca se jactó de que ella hacía milagros, sino lo mismo Pancho Sierra. Dios en todo caso oraba por su intermedio, y como tuvieron que afrontar acusaciones de curanderismo, de práctica ilegal de la medicina, etcétera, lo dejaron muy claro. Bueno, Pancho Sierra les daba el agua de su aljibe. Claro. Y la Madre María oraba. Pancho Sierra, el doctor del agua fría, porque te daba de tomar un vaso de agua fría sacada del aljibe de su propiedad. Sí, y ha sido estudiado. La curación psicológica también, a través de esa práctica que es, bueno, obraba un efecto benéfico sobre las personas que iban con fe. Eso está estudiado en psicología. Bueno, también el doctor Las Heras lo sabe mejor que nadie en todo ese tema. Fíjate que sí, es más, nuestros oyentes pueden ahora mismo buscar en internet para encontrar cantidad de trabajos presentados en congresos, trabajos académicos, donde justamente el poder de la fe, pero no en términos de que porque practicas tal o cual culto o religión, sino de la confianza en eso, tu mente está segura que, bueno, pero si hago, este hombre tiene un poder, esta mujer tiene un poder, si me toca, listo, mis problemas desaparecen. En realidad el otro es un intermediario que yo estoy utilizando para justificar, para habilitar mis propias fuerzas. Claro. Desde ya no estamos aconsejando a nadie que abandone los tratamientos normales de la medicina, no es esa la idea, pero es tratar de entender este fenómeno, por qué se da, por qué ocurre. Así que, en fin, ¿y cuál es la experiencia de las personas? Contanos un poquito. Claro, ¿qué dice? lo que el libro narra es lo que la gente le sucede con estas figuras santificadas. ¿Por qué son importantes en su vida? ¿Qué transformaciones interiores han ocurrido en ella o después de ella? El cuento justamente dedicado a Pancho Sierra y la Madre María es un cuento irónico que está narrado desde la perspectiva de un hombre solitario que en realidad, desde el punto de vista de la ley, se dedicó más bien a investigarlos y a perseguirlos, sobre todo a la Madre María. Y que tiene la figura reaparece, la de este hombre, la vemos recién cuando termina el cuento, en realidad es un fantasma, que no puede desprenderse de todo lo que le provocó esa relación, en definitiva empática, con el personaje más importante de su vida. Era un hombre solitario y bueno, toda su actividad terminó concentrada en esas visitas que hacía a los encuentros de la Madre María en sus casas, etcétera, y donde terminó sintiéndose de alguna manera parte y también reconfortado por lo que allí ocurría. Hay los más diversos casos vamos a hacer una pausa si nos contás los demás casos. Seguimos dialogando con María Rosa Lojo, estamos hablando de santones populares, devociones populares. Ya más adelante van a sorprender con alguna figura que hay acá, pero para después. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia?
entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Regresamos y seguimos hacia medianoche en punto, en este martes de semana de solsticio. Y estamos acá con María Rosa Lojo hablando de su libro Cuerpos Resplandecientes, Santones Populares Argentinos, que, como dijo María Rosa en el bloque anterior, es un tema que yo también me he ocupado, pero en este libro encontré cosas que no conozco. Por ejemplo, este capítulo dedicado La vida eterna de Santos Guayama. Yo esto lo desconocía completamente. Le va a ser interesante a nuestros oyentes. ¿Quién fue este Santos Guayama? ¿Por qué está acá en tu libro? Bueno, Santos Guayama pertenece, como el Gauchito Gil, dentro de la tipología de las devociones populares, a la que se brinda a los llamados bandidos rurales, un fenómeno estudiado por Eric Hobsbawm, por Hugo Chumbita en la Argentina, que son figuras, sí, que están al margen de la ley en determinados momentos, pero que reciben una adhesión popular, porque de alguna forma representan reivindicaciones que la gente siente como justas, porque se considera que la justicia no se aplica como se debe o que la ley misma es injusta, ¿no? Uh-huh. En el caso de Santos Guayama o de Martina Chapanay, ambos cuyanos, son montoneros federales que han estado en la resistencia contra, bueno, el poder central en la Argentina y pierden esas batallas. Entonces, bueno, terminan convirtiéndose en marginales, en salteadores, en gente también perseguida. Y Santos Guayama, que era de ascendencia huarpe, como lo era Martina Chapanay, es, además de un líder guerrero, es una figura con un carisma que excede lo bélico o ese tipo de liderazgo caudillista. También es un sanador, es alguien dotado de un gran poder de elocuencia y de convicción de tipo espiritual. Eso lo ve claramente el cura Brochero, del que hablamos al principio. Sí. Y se da la situación particular de que esos dos hombres aparentemente tan distintos, uno, bueno, un religioso consagrado, un hombre que jamás usaba armas y que evangelizaba, y otro que era, bueno, un guerrero. Sin embargo, se vuelven grandes amigos. Brochero estima muchísimo el poder de convicción, el poder espiritual que tiene Santos Guayama, y lo quiere ganar para su propia causa, para la causa de la evangelización, de la pacificación. Bueno, los dos terminan siendo traicionados por el poder político, y bueno, Santos Guayama obviamente termina mal sus días, lo mismo también que José Gabriel de Rosario Brochero, porque este hombre que hizo tantas cosas, concluye cuidado, sí, en la casa de su hermana, pero bueno, muy deteriorado por la lepra que había contraído auxiliando enfermos, también leprosos, la ceguera consecuente, y en sus últimos momentos, ese es un poco el planteo del cuento, piensa en este gran amigo tan afín y tan distinto que es Santos Guayama. Y a Santos Guayama se le atribuyen también milagros. También hay una devoción por Santos Guayama, como la hubo, no tan extendida como la de otras figuras, como la difunta Correa, es una figura muy famosa, pero también fueron... Es que me interesa este Santos Guayama por lo desconocido. Yo te digo que ni yo lo conocía hasta que leí tu libro. Y Santos Guayama y Martina Chapanay, los dos fueron, por un lado, gente de armas, y también gente a la que se consideraba capaz de curar por sus dones espirituales. Los dos. Esto que decís es interesante, porque si bien está poco difundido, pero si se busca se encuentra. Ayer que homenajeamos
al general Martín Miguel de Güemes. De Güemes también se dice que tenía facultades de serenar, tocaba a la persona, o hasta alguno venía y le decía, usted me puede curar. Y lo mismo se habla de Facundo Quiroga. El brujo, Facundo Quiroga, sí. Ahí está, el brujo. Se conoce poco eso. Sí, creo que es propio también de los líderes carismáticos, ¿no? Que se los considera ligados a lo trascendente. De alguna manera tienen un contacto particular con otra dimensión. Y eso se refleja en las creencias. A ver, voy a citar una fantasía, pero una fantasía fundada en profundo conocimiento de la historia. El Señor de los Anillos de Tolkien. Sí. Cuando habla de la figura del rey. Las manos del rey son manos que curan. Está eso en la saga y tiene que ver con la antigua concepción del poder real, que es un poder emanado de Dios, supuestamente emanado de Dios. Claro, por eso el rey era rey y la familia era familia real. Claro, porque Dios así lo había dispuesto. A los reyes en ese universo, ¿no? Exacto. En este otro universo donde no hay reyes, hay, no obstante, líderes. Sí. Líderes a los que unge la misma gente y a los que de alguna manera la gente piensa que los unge Dios también, que están ahí porque es su destino estar y porque tiene que cumplir una misión a veces de liberación de un pueblo, de defensa, etcétera. El caso de Güemes, sin duda, una misión liberadora, ¿no? Claro. O en el caso de Martina Chapanay o de Guayama, por supuesto, o de Facundo Quiroga, que eran adalides, que eran caudillos, eran gente a la que otros seguían. También se les asigna una función trascendental que se vincula con otras funciones trascendentes. No es extraño que esto suceda. Acá, hay un sector que Guayama era un huarpe, de hermosa estatura y pómulos marcados, vigoroso y flaco, que algunas veces desde el pie de monte subía hasta donde podía llegar, alto en la cordillera, y ayunaba los días necesarios, y fumaba las hierbas que dan el conocimiento de lo pasado y lo porvenir. De alguna forma era un chamán. Era un chamán. Claro. Pero también era un paisano gaucho, un gran jinete, admirado y temido por los varones, un cantor amado por las mujeres. Sobre todo acaso, quería pensar Brochero, era un cristiano llamado José de los Santos, y entendía esas cosas. A tal cristiano él le había mandado una medalla enriquecida con muchas indulgencias, esto es textual de Brochero, para que la cargase en su cuello, y un santo Cristo para que tenga al pecho. Cuando lo recibió en los llanos de La Rioja, Guayama llevaba el Cristo puesto. Es el sincretismo de nuestro país también, que puede unir la práctica sagrada de antiguas culturas con el Evangelio. Esto ha sucedido y sigue sucediendo hoy día, ¿no? Los que han analizado el simbolismo de los rituales del Gauchito Gil, la cruz cristiana que se sobreimprime a la cruz guaraní, los rituales de festejo ancestrales, que celebran la continuidad de los muertos en la vida, que son también rituales precolombinos, rituales muy viejos. Sí, por cierto, pero me quedé, y te diste cuenta, en la frase donde estás hablando de que consume hierbas especiales que le generan un estado alterado de conciencia, gracias al cual se amplifica su conciencia y seguramente se desarrollan sus facultades parapsicológicas, aumenta la intuición. Sí, claro. Sí, son prácticas sagradas ancestrales. Exacto. ¿Cuál de todos estas personalidades que figuran acá en tu libro, cuál es la que a vos te resulta más atractiva, interesante, la que dijiste, esta en especial es el que a mí me moviliza? Bueno, una de las que más me movilizan es la historia de la difunta Correa. Ajá. Creo que es un personaje realmente extraordinario por su fuerza, lejos de conformar un estereotipo de mujer pasiva, tradicional, que lo es, pero en algún sentido, no en todos. Comentanos bien, porque más de un oyente habrá escuchado 100 veces, la difunta Correa no tiene la menor idea de por qué es difunta, qué pasó. Contanos bien. Bueno, yo voy a contar, como en el caso de Gauchito Gil y otros, que son
santos de devoción bastante antigua. Voy a contar versiones, porque no hay biografías documentadas oficialmente. Es lo que se cuenta de ellos. Se han estudiado esas versiones. Hay bibliografía que yo cito en el ensayo preliminar, pero bueno, tiene también mucha importancia, no solamente lo documentado, sino lo que la gente va armando. Es que en realidad el valor por el cual se transforma y sigue vigente es ese mito que la gente misma crea. La leyenda, el mito. Claro. El doctor Vicente Rubino nos decía siempre, tomándolo de otro autor, no es que la historia hace al mito, el mito hace a la historia. Hace a la historia. Así ha ocurrido siempre. Adelante. Desde la construcción del Camino de Santiago, vamos a un ejemplo famosísimo, otro ejemplo. Bien. Bueno, Deolinda es una mujer joven, sin recursos, que vive en un pueblito de San Juan. Al marido se lo ha llevado la montonera. Hay versiones distintas, unas dicen que fue la montonera de Quiroga, otros lo atribuyen a una tropa unitaria, pero al marido se lo han sacado, ha tenido que ir a la guerra. Y ella ha quedado... Hasta ahí va casi igual que el Martín Fierro. Sí, es la misma historia que el Gauchito Gil también, reclutado para todas las guerras, y carne de cañón. La mujer que queda en la casa tiene que cuidar a los hijos. En este caso es una muchacha joven, por lo que parece hermosa, que empieza a ser acosada por el mandón que se apodera del pueblo. Claro. Entonces, bueno, esta muchacha, en vez de ceder a la presión del acosador, decide huir como sea con su chiquito. A su padre lo han puesto preso. Ella decide escapar y buscar a su marido donde quiera que esté. Como es muy pobre, no tiene ni una cabalgadura para poder huir algo mejor, bueno, se va apenas con lo que tiene puesto, un chifle de agua, y el niñito al que lo lleva al pecho, es un bebé que toma la teta todavía, y trata de realizar esa empresa casi imposible, que era cruzar el desierto a salvo. Bueno, ella no lo puede lograr, se desmaya de sed y de calor poco antes de llegar al río Hachal, se muere, pero como jamás ha dejado a su hijito, lo lleva prendido al pecho, y el nene, cuando lo descubren unos arrieros, a ella y a la criatura, está vivo todavía. Los arrieros, bueno, quedan... Y ella está muerta ella está muerta. Unos días. Sí, no se especifica bien cuánto hace que está muerta, pero bueno, ya está en otro lado, pero el chiquito vive. Entonces los arrieros viven ese prodigio como un milagro. Claro. Es decir, lo siguió alimentando. Lo siguió alimentando aún después de muerta. Claro, ahí está el factor milagroso. Sí, el niñito sigue con vida. Se lo llevan, bueno, toda mi historia está armada en lo que pudo haber pasado quizás con ese hijo, porque el hijo vivió, no sabemos qué pasó con él. Buen dato también. Así que bueno, hay toda una historia armada sobre ese personaje del que no sabemos, su hijo, que pasa a manos de otra madre, y bueno, hay un diálogo entre la madre viva, adoptiva, y la madre muerta, que la madre adoptiva va a ver a la madre viva, a la madre muerta a la tumba para pedirle algo muy importante. Bien, yo la veo como una figura de una fuerza realmente extraordinaria, una figura de la resistencia femenina en todos los sentidos, de la fuerza de la fragilidad extrema, el enorme poder espiritual que tenía esta chica jovencita, para pensar que ella, a pesar de todo, iba a llegar e iba a salvar a su hijo. No pudo llegar, pero su hijo sí lo salvó. Así que a mí me resulta una historia de las más conmovedoras, que contrapesa muy bien las historias más violentas, las de los bandidos rurales, las historias de varones que pueblan nuestra literatura. Tenemos un Martín Fierro, pero no un personaje femenino. Aunque La cautiva de Echeverría también es un gran personaje, pero bueno, no está valorada del mismo modo que Martín Fierro. Me parece que la difunta Correa es realmente una impresionante heroína. Sí, porque además en Martín Fierro el rol de la mujer
no es el que vos acabás de describir, No. sino todo lo contrario. Es el rol pasivo. Bueno, Sí. se lo llevaron a mi marido, se lo llevó a que cuide allá a 4 palitos, llamado un fuerte, se quedó ahí y después vienen algunos aspectos más delicados, si se quiere analizar como lo estamos haciendo, porque cuando Martín Fierro regresa, se entera que su mujer en realidad se fue con un señor que pasaba con una carreta llena de mercadería. Sí. Bueno, acá tenemos en es las el opuesto, antípodas, exacto, claro, el ella no se opuesto. va con nadie, dicen, yo no me Voy rindo. a buscar a ese hombre. Sí, el hombre que yo elegí. Claro, yo no me rindo, yo pero ese es otro dato. el hombre que elegí. El que ella eligió. Sí, el que ella quiere. Sí, eso Podría haberse entregado al mandón para sobrevivir, como Claro. ha sido una práctica a veces inevitable, a veces, bueno, no quedaba otra solución, o no tenían, ¿no? Las mujeres no reunían el coraje de locos que había que tener para hacer lo que hizo Sí. Olinda Correa. Bueno, ella lo tuvo y se fue. Por eso es una historia que a mí me moviliza muchísimo, porque reúne todo lo que se ha ensalzado siempre como virtud varonil con lo más acendrado de la maternidad. Sí. Y de la relación entrañable de dar la vida aún después de la muerte. A mí me parece una combinación increíble, muy potente, y bueno, por algo también ha sido una santa tan venerada y todavía Y lo sigue es, ¿no? siéndolo, Y lo sigue claro. siendo. Hacemos otra pausa y seguimos dialogando con María Rosa Lojo. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Todo esto que estamos hablando, rumbo a medianoche en punto, en esta semana solsticial con María Rosa Lojo, me lleva a comentarle algo y a ver qué reflexiones debes tener ya, esto lo debes haber estudiado, pero para nuestra audiencia. Obviamente, desde chicos siempre nos dijeron que el libro por excelencia que pintaba la argentinidad era Martín Fierro. Podemos agregarle Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Ahora, en ambos casos, lo que se relata son historias de hombres solos. Sí. A eso le vamos a sumar uno más contemporáneo nosotros, Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Martín y Alejandra, que se conocen ahí en... Y bueno, la fanción de Barracas. Se Exacto. conocen en Parque Lezama. Se conocen en Parque Lezama. Ahí después ella vive en la casona esta destruida. Que parece que se incendió. Sí. Pero la historia termina con Martín subiéndose al primer con un camionero al sur. de alguien que le dice suba, ¿y a dónde va? A la Patagonia. Bueno, vamos para ahí. En Don Segundo Sombra, el recerito, que es en realidad, a mi juicio, el verdadero personaje, Fabio Cáceres, que la novela termina diciendo el recerito, me fui como quien se desangra. Historias de varones solos. ¿Qué reflexiones te produce esto a vos en nuestra literatura? ¿Por qué quedan los varones solos? ¿Por qué eligen un destino de soledad? Están siempre solos, de toda esta historia están solos. No pueden establecer un diálogo estable con una mujer. Sí, es algo realmente poco valorizado la compañía femenina. Bueno, por eso tenemos quizá en nuestros días obras literarias que contrapesan. Claro. Las mías son de ese tipo, las que
o sea, muestran la lucha de las mujeres, el otro lado de la épica. Bueno, y está por supuesto la obra de Gabriela Cabezón Cámara, que es muy revulsiva, que es Las aventuras de la China Iron, esa mujer de Martín Fierro de la que nadie habla. Claro. Yo me baso, bueno, más en personajes reales, en personajes históricos o que pudieron serlo, personajes verosímiles, pero hay muchos. Lo que pasa es que no se habla de ellos, claro. Personajes femeninos que lucharon por sus familias, mucho más de lo que los hombres heroicos de la literatura luchan por las suyas. Porque las mujeres también quedaban solas cuando los hombres se iban a la guerra, claro. y muchas manejaron sus casas. Las que tenían bienes se tuvieron que arreglar para administrarlos, y lo hicieron muy bien algunas de ellas. Y las que no los tenían... Bueno, el ejemplo de la Madre María, María Loredo de Subiza, es un buen ejemplo de que enviuda además, y sin embargo mantiene su patrimonio, lo sabe multiplicar a pesar de que hace las donaciones, pero no empobrece por eso. Ahí tenés una persona que pudo manejar perfectamente su vida siendo una mujer que había enviudado. Y es la cabeza de una nueva religión, también hay que decir, que hay un culto que está inscripto reglamentariamente, es un culto... ahora no recuerdo exactamente el nombre, que tiene un nombre que lo tengo aquí está citado en mi prólogo, pero es un culto reconocido, inscripto. Y que además tiene alcance internacional, porque hay templos a la Madre María en México, en España, en Uruguay. No es una cosa que... Y vuelvo a insistir, lo mismo que Pancho Sierra, que está enterrado en Salto Argentino. Es decir, es gente que no está en las redes sociales, no tiene TikTok, y sin embargo sigue el culto, sigue la devoción, y han pasado 100 años. Algo significa eso, por supuesto, en la condición humana. Hay una transmisión, una práctica vital, una transmisión simbólica que sigue vigente. Y en cuanto al papel de las mujeres, yo lo veo claramente en la historia de la literatura, que se ha contado habitualmente a partir de nombres canónicos masculinos, sin tener en cuenta de que también existían mujeres en aquella época que escribían, y algunas de ellas muy estimadas por esos personajes canónicos. El caso de Eduarda Mansilla, que fue admirada por Sarmiento, que escribió un ensayo precioso acerca de su libro de cuentos, se llama así, Cuentos, y es el primero de la literatura infanto-juvenil en Argentina, un libro que debería estar en todas las escuelas, pero si uno consulta al promedio del lector argentino, nadie sabe quién fue Eduarda Mansilla, solo lo conocemos un grupo de especialistas, los demás no tienen idea, y debería ser un personaje sumamente popular. En cambio, sí sabemos quién fue Sarmiento y quién escribió El Facundo. Claro. Pero los libros de Eduarda Mansilla no se conocen. Juana Manso estuvo al lado de Sarmiento siempre. Claro. Sarmiento dijo de ella, es el único hombre, en el sentido de individuo autónomo, el único que ha entendido lo que yo vengo a hacer, lo que yo quiero hacer. Fue una compañera imprescindible para Sarmiento. Y sin embargo, después esas figuras femeninas poderosas que también fundaron nuestra literatura se fueron diluyendo. Sí. Porque los que vinieron después yo creo que tenían más prejuicios que los mismos innovadores del siglo XIX, que lo fue Sarmiento. Sarmiento fue un gran innovador. Pero claro. Así que y yo recuerdo, pasando a un terreno más frívolo, cuando se hablaba en ese programa de la búsqueda del ADN argentino. ¿Te acordás que había un programa de televisión? Sí. Bueno, y siempre eran hombres, como si el argentino no hubiera tenido madres. Solamente padres de la patria, pero no se busca las madres de la patria. Pero eso es lo que a mí me interesa señalar y subrayar, que es lo que he venido estudiando e investigando desde hace tiempo. Siempre desde las propuestas que hizo Carl Gustav Jung, los arquetipos. Y lo que uno encuentra es una historia de varones, pero dejando de lado ejemplos paradigmáticos, como acabas de decir, Domingo Faustino Sarmiento. Cuando hablamos de los varones que no han sido los que hicieron la patria, buscaron la independencia, de lo que está más en lo que es el pueblo, resulta que esos varones no son el arquetipo del héroe que sale a conquistar el mundo. Más bien, esos varones tienen un psiquismo infantil,
un tanto de necesidad maternal, una necesidad de que le den en vez de habilitar a dar, que es, insisto, lo que yo veo en ese Martín Fierro, en ese Don Segundo Sombra, en el Martín y Alejandra de Sobre Héroes y Tumbas. Son hijos guachos. ¿Quién es el recerito? Fabio Cáceres. Es un guachito, pero no de su padre, porque su madre es la figura, y las tías, en definitiva, que reemplazaron a la madre. En suma, esas mujeres lo han amparado. Y hasta esa madre, en Don Segundo Sombra, como vos estás bien señalando, hasta esa madre parece una construcción imaginaria, porque en esas primeras líneas el recerito dice: mis tías y a esa señora que venía de vez en cuando y que me enseñaron a que le diga madre. Él no dice esa es mi madre. Él dice que las tías le dijeron que esa señora la tenía que llamar madre. Esa línea, escrita por alguien que justamente de tema simbólico y demás sabía mucho, como Ricardo Guiraldes, a mí me dejó siempre pensando. Hay un déficit de mujeres representadas en la literatura argentina. Sí. Claramente. Hay pocas mujeres representadas y casi no hay escritores que hayan trabajado la interioridad femenina. Claro. Creo que una de las excepciones es Benito Lynch, un autor que creó personajes femeninos maravillosos, como el Inglés de los Huesos, Balbina es un personaje extraordinario. Eduardo Mallea también lo hizo. Estaba pensando Manuel Puig, pero claro. Los escritores históricos, canónicos, han sido, el mismo Borges. Borges tiene pocos personajes femeninos, algunos muy impresionantes como Emma Suns, ¿no? Claro. Algunos que valen por muchos. Pero no es lo habitual. No estoy hablando de calidad literaria, sino de, mundos representados. Y lo que decís vos, ¿cómo se funda? ¿Cómo concebimos que se funda la nación argentina? ¿De dónde venimos? Pareciera un país sin fundadores y, sin embargo, si uno mira la trama oculta, la trama subterránea, están ellas imprescindibles. Que sería imposible fundar solo con hombres o solo con mujeres. Sin embargo, la historia que nosotros aprendimos en la primaria, en la secundaria y hasta en cierta época en la universidad, es una historia de varones y de varones solos. Está muy bien observado eso. Ahora, como compensación de eso, aparece lo que nosotros mamamos como la música típicamente rioplatense, que es el tango. Sí. El lugar de los varones en el tango es para sacar 3 pañuelos y ponerse a llorar. El lugar pasivo, el lugar de queja, todo eso que usualmente se le atribuye a la condición femenina, me quejo, que soy celosa, que vos no me querés, no viniste, etcétera. Todo eso en el tango no está en la mujer, está en el varón. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida. O sea... Sí, parece la costurerita seducida el que habla en vez de... Claro, María en vez de un macho. El tipo está en la pensión con su guitarrita solito, percanta, o sea, la mujer dice que me amuraste, me dejaste ganas de muro, dejándome el alma herida, y la percanta es la que se fue, la que dijo voy a conquistar el mundo. La otra, el otro tango que dice que las luces del centro te han enceguecido, porque la mujer dijo voy a ir a algo importante, no me quiero quedar acá, puedo progresar. Además, al lado de un vago, porque hay que decir que los personajes masculinos del tango, por lo general, en cuanto a energía constructiva y fuerza de trabajo, son personajes que no hacen nada, los varones. Por supuesto, porque... Está la madre que le lava las camisas, la pobre viejecita. Sí, claro. Y la percanta que lo abandonó porque estaría comprensiblemente harta de bancarse. Oye, ¿qué hago yo con este inútil? Bien, pero además de eso, claro, todo eso genera esta idea que es lo que Jung llamó el arquetipo del niño eterno. No importa si tiene 30, 40, 50 años de edad cronológica, sigue actuando como un niño. Y el otro tango terribilísimo, que a mi juicio explica mucho lo que estamos hablando, es el que dice
que la madre es la única verdad y que es mentira todo lo demás. Porque si mi mamita querida era la única verdad, ¿cómo voy a salir yo a buscar otras personas, en este caso otras mujeres, que si mamita es la única verdad, las que se me van a acercar son todas unas mentirosas, que me quieren sacar algo? Esto, la madre es la única verdad, mentira todo lo demás. Es terrible. Sí, bueno, ahí interviene mucho la condena de la mujer sexuada y que ejerce su sexualidad. Exacto. Es censurada, condenada, no puede ser libre. No, yo iba a interrumpirte, pero sí. No puede ser libre. Sí, sí. Y como bien decía, vuelvo a Jung, de la represión y la censura nunca surgió algo bueno. Y no. Y como dijo Lucio Victorio Mansilla, la libertad es correctivo en todo. Es una frase hermosa de una excursión. Repetí la libertad es correctivo en todo. Hacemos la última pausa y vamos hacia medianoche acá con María Rosa Lojo. Estamos buscando entender un poco mejor por qué somos como somos y vamos como vamos. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Estaba diciendo que todo esto que señalamos de nuestra literatura, de la literatura que hay en el tango, tendríamos que analizar el folclore también, que no lo hemos hecho, pero tampoco hay tanto tiempo, pero por lo menos hoy. Pero todo esto está señalando algo que hace a nuestra idiosincrasia. En el folclore estaba pensando que hay más madres positivas. Estaba pensando en la chacarera esa bellísima de los Carabajal, Las manos de mi madre. Ajá, sí. Que son como pájaros. Y estaba pensando en la Telecita de este libro también. Contanos. La Telecita es el alma de las fiestas. También, desde ya, es una mujer que es atacada y censurada porque es libre. Porque ella va donde quiere, nadie la manda, la terminan presuntamente quemando. Es un final terrible. Pero bueno, es el final también. Es el final de Juana de Arco, vaya qué terrible. Le vale su santificación también. Y la Telecita es un personaje ligado a sí mismo a la cosmovisión ancestral. Viene de las creencias. La que arde en el baile se llama el cuento. Y a mí me lo inspiró la gran figura de Ricardo Rojas, un intelectual tan admirable que, bueno, es el autor de la primera historia sistemática de la literatura argentina y fue un gran descubridor de tesoros, de tesoros del acervo cultural precolombino. Bueno, basta ir a su casa para verlo, la casa museo, la síntesis cultural que es. Y bueno, él tiene un libro hermoso llamado El País de la Selva, un libro que justamente rescata ese mundo riquísimo, legendario, y la Telecita forma parte de esa cosmovisión, ¿no? Se supone que es un personaje histórico, Telésfora Castillo, que iba a las fiestas, que las animaba, una inocente, decían la visión popular, o sea, alguien que quizás no era estaba un poco tocada o era a lo mejor algo deficiente. Pero bueno, justamente por eso también es un personaje entrañable para muchos, claro. Porque lo único que hacía era alegrar. Si bien su final es muy, muy triste, ¿no? Pero ¿por qué se produjo ese final? Bueno, hay versiones, ¿no? Claro. Está en el cuento, por ejemplo. Que alguno despechado le quemó el ranchito porque no toleraba que una mujer viviera libre y sola. Otros piensan que se quedó dormida al lado de un fogón y que se cayó encima y se le incendiaron los harapos. Y como había bebido mucho, le costó reaccionar y levantarse. Y aún así la creen santa, porque en los cuentos suele haber siempre un opositor a la creencia, claro, que figura como antagonista. ¿Y a quién dañaba con tomar y bailar, o con hacer su voluntad de viajera? Nació en Tolonja y alegró todas las fiestas de la provincia. Pasó por Forres, por Beltrán, por La Banda y hasta por Santiago. Y tampoco hizo mal ninguno una vez muerta. Todo lo contrario.
¿Cómo que una vez muerta? ¿Es que alguien la vio o tenía tratos con ella? Claro, a muchos se les ha aparecido. Ah, sí, sí, en una encrucijada, en una noche sin luna, al vadear un río peligroso, en el medio de una tormenta, y siempre ha sido para indicarles el camino correcto, para salvarlos de la fatalidad. Y mientras tanto, el doctor Rosas, que es un poco un alter ego del doctor Rojas, que es un personaje real, claro, empieza a escribir sobre la Telecita y la vincula con una deidad errante de tipo dionisíaco, cuyos fieles bailan y se embriagan durante toda la noche, como ella misma, según es fama, lo hacía en vida. Sin embargo, la soledad en la que habitaba, en el seno de los bosques, su familiaridad con la naturaleza la aproximan más a la figura de Diana Cazadora, emblema de la independencia y la libertad femeninas. No deja de ser sugestiva la coincidencia de sus atributos con su presunto nombre de bautismo, Telésfora, la que llega lejos. Les voy a comentar a los oyentes que ustedes van recorriendo este libro, Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos, de María Rosa Lojo, y llegan hacia el final, y en el final aparece Santo Popular Argentino. El último es Maradona. Titulado el capítulo Un milagro que no se acabe nunca. Sí. ¿Qué hace Maradona en este libro, María Rosa? Bueno, Maradona la verdad es que cumple con las condiciones Contanos. Que se requiere para ser convertido en santo popular. Es un personaje que siempre nació en un estrato humilde, se mantuvo siempre cercano, con la mayor empatía hacia sus propios orígenes y a la gente de pueblo. Pasó por diversos sufrimientos y pruebas. Después de fallecido, bueno, y antes de fallecido también, sí, se le reza a Maradona, se le piden cosas, tiene hasta una iglesia propia, será paródica, pero iglesia al fin, la iglesia maradoniana, que bueno, tuvo y tiene seguramente sus creyentes, pero con Maradona hay un plus particular, que Maradona mismo es un milagro. Es un ser sobrenatural desde el punto de vista de sus fans y seguidores. Sí, sí. Es alguien que no parece de este mundo. Yo tomo citas, por ejemplo, de Ardiles, compañero y amigo, sí, que dice que no se podía creer que Maradona hiciera lo que hacía, que sus pies eran como manos. El hermano de Maradona, Hugo, que dice, mi hermano era un marciano, era un extraterrestre, era imposible hacer lo que él hacía. Y bueno, ahí se da la convergencia de un poder que se atribuye a una dimensión superior, porque en un ser humano no puede tanto, con una persona frágil, que es Maradona. Su fragilidad, bueno, la vimos todos en vida. Claro. Un ser al que le costó vivir, que se autodestruyó, y que a la vez suscitó la empatía y la compasión humana de muchos. Yo en este libro lo relaciono con Borges, y no es casualidad. Borges tiene un texto llamado Borges y yo, que dice así, está como epígrafe del cuento: yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y tiene un cuento extraordinario llamado El Aleph, donde aparece una revelación cósmica. Vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. Bueno, ambas cosas que Maradona se llega a sentir como el portador de un poder que él no controla tampoco, que es superior, que le viene dado, que él está al servicio de la manifestación de ese poder, que es lo que le pasa al Borges, que se deja vivir para que el otro exista. Claro. Y por otro lado, para que se manifieste, claro. Y por otro lado, la revelación en la cancha, que tienen millones de personas en todo el mundo, de algo que, bueno, es como un punto de luz de poder cósmico, que reúne mucho más allá de lo humano habitual, que es una experiencia de lo total. Eso está en el cuento, que se basa esta narrativa en un episodio no tan conocido de la vida de Maradona, que es cuando recibió en Oxford el diploma de maestro inspirador de soñadores.
Maestro inspirador de soñadores. Se lo dieron en Oxford al vencedor de los ingleses, claro, a David, que derrotó a Goliat. Que eso fue Maradona para muchísimos, ¿no? Obvio. Tanto para los napolitanos como para los argentinos. Y lo gestionó también otro joven, bueno, más joven que él, que venía de un estrato muy humilde, Esteban Chiquelo-Hübner, que después se convirtió en profesor, obtuvo una beca, fue un tremendo autodidacta, bueno, etcétera. Hasta ahí llegamos, si les interesa saber más, el libro de María Rosa Lojo, porque hemos llegado a medianoche en punto, fíjate vos. Y conversando se nos fue el tiempo. Así que, pero hay mucho más para enterarse leyendo el libro. Exactamente. María Rosa Lojo, editado por Alfaguara, Cuerpos Resplandecientes. No se lo pierdan porque realmente a mí me ha sorprendido. Excelente. Te convocamos para un futuro cercano, María Rosa. Por supuesto, Antonio, cuando quieras. Vamos a agradecerle a Nico Ciancaglini, que siempre con ahí un pulpo con todas las manos para que la técnica salga bien. Seguimos la semana que viene. Luminoso abrazo solsticial a todos y cada uno. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.